Don Román Rodríguez, sobre prestación de asistencia sanitaria a personas extranjeras no autorizadas ni registradas como residentes. Tiene la palabra el señor Román. Señora Presidenta, señora consejera, es la cuarta o quinta vez que Nueva Canarias, en comisión o en pleno, se refiere a un problema grave, sangrante y que nos retrata como sociedad, ¿no? Y es el abandono, la retirada del derecho a la asistencia sanitaria de las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Un Real Decreto Ley en el año 12 posibilitó esta tropelía que hace daño, como siempre, a los más débiles. Esta comunidad autónoma tarde hizo una orden tratando de corregir el impacto negativo de semejante decisión, que tuvo eficacia muy limitada. En torno a 40 tarjetas sanitarias se emitieron. Hubo una rectificación después, entre otras cuestiones, la insistencia de las ONG y, por supuesto, de la oposición política. Desde luego, nosotros lo hemos hecho de forma reiterada. Se hizo una modificación que, según la información que expresan las organizaciones no gubernamentales que asisten a las personas más desfavorecidas, sigue siendo ridícula. 147 o 149 tarjetas parece ser la última información que al menos se dispone públicamente. La pregunta es, ¿piensa el Gobierno de Canarias de verdad tomar una decisión para resolver un problema dramático para gente que tiene necesidades ineludibles para la asistencia sanitaria, que además están colapsando porque la única puerta de entrada que tiene son los servicios de urgencia y además se les emite facturación por razones de la regulación vigente? ¿Piensa el Gobierno de Canarias de verdad actuar como lo están haciendo otras comunidades y resolver un problema humanitario, de derechos básicos, de derechos humanos en nuestra comunidad? Muchas gracias, señora consejera. Para contestar al señor Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, en relación a la pregunta 1158, cuyo epígrafe es ¿cuántas personas se han podido acoger a la prestación de asistencia sanitaria regulada en la orden 16 de agosto de 2013, por la que se modifica la orden de 14 de diciembre de 2012 que acuerda la puesta en marcha de actuaciones en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria dirigidas a personas extranjeras no autorizadas ni registradas como residentes en territorio español que carecen de recursos económicos suficientes? Le informo que actualmente se han acogido a esta norma 367 personas y en trámite de subsanada tenemos 36 solicitudes. Muchas gracias. Don Román, para un segundo turno. De la entidad del problema, que según informaciones oficiales eran 48.000 tarjetas las que se dieron de baja. Hay que decir que hay comunidades en España sensibles con la realidad social que lo que hicieron fue incumplir el Real Decreto Ley, que es el caso de Asturias y Andalucía. Yo hubiese hecho lo mismo, no les quepa la menor duda. Y no pasó nada, no pasó nada. Y otras comunidades que no incumplieron lo que hicieron fue regular este tema de manera rápida y eficaz, que es el caso claro del País Vasco y Navarra, que en esto como en otras cosas nos llevan la delantera. No hemos estado a la altura de las circunstancias, solo en los discursos, solo en el palabrerío, pero no en los hechos. No es tolerable que gente que está aquí en situación de extrema exclusión, encima se le niegue el derecho a la atención sanitaria. No es tolerable que una comunidad como la nuestra, comunidad emigrante a lo largo de la historia, no sea capaz de dar una respuesta sensible, rápida y eficaz a esta gente que tantas necesidades básicas tiene. Y es sencillamente porque no se ha puesto la diligencia debida en esta respuesta, porque hay quien no cumplió la ley y no pasó nada, como hay comunidades que actuaron de forma diligente y han resuelto este problema. Primero, porque es de justicia, porque es lo humano, porque es lo sensato, es lo mínimo que se puede hacer por estas personas. Pero además es porque es lo inteligente. Tener a esta gente fuera del control, del seguimiento del sistema sanitario es una
medidas desde el punto de vista sanitario poco inteligentes. Son gente con más dificultades sociales que la gente integrada y por lo tanto hay problemas de salud que es difícil de controlar si no están seguidas y controladas por el sistema sanitario. Y además colapsan los servicios de urgencia, si es el único punto de entrada. Y además tenemos algunos casos, yo no cito a las personas, de gente que tuvo que ir por necesidades ineludibles a los servicios de urgencia y se les emite una factura. Son gente extranjera, son gente desarraigada, son gente que no se sabe defender y frente a una factura emitida la gente le entra pánico. Y facturas de 3.000, 4.000 o 18.000 euros. Yo lo que le pido al gobierno, si no lo hará el próximo gobierno, al menos eso espero, que se arregle esto de una dichosa vez. El sistema que se ha elegido no sirve, no funciona. Hay que ser un artista, hay que tener un conjunto de requisitos que la mayoría no los puede tener. Y lo dicen las ONG, lo dice Cáritas, lo dice Cruz Roja, lo dicen Médicos del Mundo, lo dicen las ONG que cubren las necesidades que nosotros no cubrimos. Por tanto, pido al gobierno que copie al País Vasco, que copie a Navarra y que dé una respuesta a esta situación, porque es de justicia, porque no se puede hablar y luego no actuar, y porque además es, desde el punto de vista sanitario, una irresponsabilidad mantener excluidas a estas personas de un sistema sanitario que se puede permitir, sin lugar a dudas, la atención digna a este colectivo de seres humanos que están entre nosotros, como nosotros nos tocó en otras etapas de la historia, y a ver si no se repite ir a otros lugares del mundo a buscarnos la vida, ¿no? Consejera, para un segundo turno y terminar la pregunta. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, me parece entonces que lo poco inteligente fue por parte del Gobierno de España publicar el Real Decreto que ley de obligado cumplimiento. Y debo recordarle además que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, y no el Gobierno de Canarias, quien quitó el derecho a la asistencia sanitaria a un colectivo que además era el más débil y al que más había que proteger. Nosotros hemos tomado medidas dentro de lo que nos dejaba la normativa legal y las hemos mejorado con la segunda orden. Pusimos trabajadores sociales y allí están a disposición para ayudar a las personas que habían perdido su derecho para tramitar su documentación. He mantenido reuniones con las distintas organizaciones no gubernamentales e incluso he pedido su colaboración. Cuentan con un correo electrónico específico que se revisa de forma semanal para la comunicación de incidencias que requieran solución. Hemos recibido 642 solicitudes de documento para asistencia sanitaria en Canarias. Ese es el total. De ellas, 367 tienen el documento para ser atendidos en Canarias en la mano. 36 están subsanándose por falta de documento o no haber incluido criterios de inclusión y se les está ayudando a finalizar el proceso. 115 no cumplían criterios de inclusión o no entregaron documentación que tenían que subsanar. 124 están comprendidas entre personas que han querido desistir o han sido denegadas por contar bien con otro tipo de aseguramiento, ingresos económicos que no habían declarado, entre otros, y todos ellos motivos justificados. Y en cuanto al correo electrónico puesto a disposición y que se revisa, como digo, semanalmente, no consta ni un solo caso comunicado de falta de atención. Mire, y yo, es más, le ruego, señoría, que si hay un solo caso, que a usted le conste de que un médico se haya negado a atender, me lo haga saber y desde luego pondremos soluciones inmediatas. Desde luego, situación diferente es que hayan acudido a algún servicio, que sus datos estén incompletos y se haya emitido factura y, como sabe, siempre existe un periodo para la subsanación y además está el personal para ayudarles a poder arreglar sus documentos para atención sanitaria en Canarias. Y volver a reiterar que mientras el Gobierno del Estado retiró el derecho a la asistencia sanitaria al colectivo más necesitado de ayuda, nosotros hemos tomado medidas y hemos pedido colaboración. Y las personas que así lo deseen nos tienen a su disposición para ayudarlos y que tengan el derecho a ser atendidos con el documento que emite la Comunidad Autónoma de Canarias. Muchas gracias.